En el inciso A se trata de tabla de frecuencias con la variable edad. Podemos observar la edad, que son 7 variables, de los 18 a los 24. De este lado está la frecuencia absoluta. Se puede ver aquí las fórmulas de Excel para calcularlo automáticamente. Seguido está la frecuencia relativa con su respectiva fórmula para calcular manualmente. Y por último está la frecuencia acumulada con estas fórmulas para hacerlo manualmente, ya que es la suma de la frecuencia más la frecuencia anterior hasta llegar al 100%. Inciso B, tenemos la tabla de frecuencias con la variable gasto en transporte. Yo utilicé un rango de 25, así que contamos con 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, donde el límite inferior es 52, en el primero 77, y así sucesivamente, tomando en cuenta un rango de 25. La frecuencia absoluta, podemos ver aquí esta fórmula que usé, que es contar sí, más estos paréntesis, para que, tomando en cuenta los datos que tengo aquí, alumno y gasto, poder hacerlo automáticamente. En la primera usé la fórmula contar sí, de forma automática. Frecuencia relativa, que tengo el total de datos dividido entre la frecuencia absoluta para que me dé el porcentaje de cada uno. Y por último, la frecuencia acumulada, que es la suma de frecuencia más la frecuencia siguiente hasta llegar al 100%. Aquí está la tabla con los 40 datos. De igual modo tenemos el histograma, donde podemos ver que la frecuencia absoluta mayor es 11, que es en el primer intervalo, que es de 52 a 77 pesos a la semana, y 104 y 129 también pesos a la semana, el que más se repite. En el inciso E tenemos estas medidas, que son la media, moda y mediana. Para calcular la media, utilicé esta fórmula, tomando en cuenta los datos que tengo aquí apuntados. Para sacar la moda de edad, utilicé este, que sería en español moda.1. Y también aquí tengo los datos completos que nos proporcionó. Para la mediana, el mismo caso, esta fórmula lo hace automático. Y transporte, no cambian las fórmulas, solo tomo en cuenta esta columna, la columna I, para calcular el gasto en transporte semanal, la media, moda y mediana. También está el siguiente inciso, el que nos dejó calcular el rango, la varianza, desviación estándar, desviación media, rango intercuartilítico y coeficiente de variación. Para el rango es una fórmula sencilla, que es el dato mayor menos el dato menor. Como puede ver en esta fórmula, el mismo Excel me proporciona el dato mayor, dato menor y lo resta. Del mismo caso aquí. Para la varianza utilicé la fórmula var.p para que me dé un dato más exacto al utilizar .p, que significa población. Y está de la columna C a la C41, que son todos los datos que nos proporcionó aquí puesto. Igual modo en la variable gasto semanal. La desviación estándar, también tengo esta fórmula. Desviación estándar .p de población. Se puede notar que no cambia la fórmula, solo cambia la columna del cual está seleccionada. La desviación media, esta es una fórmula un poco más complicada, ya que utilicé esta fórmula que significa media es
media general menos la desviación media, lo que me da este resultado. Como puede ver, la fórmula no cambia, solo cambian las columnas. El rango intercuartilico es esta fórmula. Como puede verse, es automático, cuartil. Y el coeficiente de variación, que es la desviación, desviación estándar entre la media de cada dato proporcionado. La siguiente variable es, el siguiente inciso, se utiliza la variable edad y gasto semanal. Nos pidió calcular la simetría y la kurtosis. La simetría es fácil de calcular con esta fórmula, al igual que en la otra variable. Kurtosis puede utilizar esta fórmula. Y aquí podemos concluir que la gráfica estaría sesgada a la derecha, ya que es menor a 0 en los dos casos. Y en la variable de kurtosis se puede aseverar que sería una variable plana o platicúrtica, ya que las dos son negativas o menores a 0. En el último inciso nos pidió calcular los cuartiles. Los cuartiles los pude calcular con esta fórmula, donde se pone cuartil inc, selecciono la columna y pido un cuartil, que sería 18.75, al igual en este. Después, lo último que cambia en la fórmula es que pido segundo cuartil. Lo demás sí igual, de este mismo modo igual. También aquí pido tercer cuartil. Y por último, para completar, el cuarto cuartil, que sería el 100%. Como puede ver, la fórmula se repite, solo cambia esta coma y 4 del final para hacer referencia al primero, segundo y tercer cuartil.